En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que una semana más os quiere acompañar pues para definir cuáles son las líneas de trabajo que todas las empresas, las personas, las instituciones deben adoptar en materia de ciberseguridad o de securización de sus entornos digitales, de su información, de la integridad, me atrevo a decir digital y también física, de las personas que trabajan en esas organizaciones. Como siempre lo hacemos acompañados de los mayores especialistas de nuestro país, a los que enseguida vamos a saludar, y también quienes forman parte de esa área de especialización que nos acompañan cada lunes, como es el caso de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, dos de los referentes con los que yo me rodeo para saber algo de este tema. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues muy contento. ¿Cómo vamos a poder estar? Porque el lunes todos felices. Bueno, pues felices porque hoy nos acompaña una compañía de referencia como es Akamai y que nos va a dar cuáles son, en su opinión, las claves que deben entender las empresas para comprender los desafíos que la ciberseguridad les va a dar para 2025. Ojo, aunque se parezca a 2024 y tengan cosas comunes, todo cambia. Bueno, pues de esos cambios le vamos a preguntar a nuestros invitados, a los que enseguida vamos a saludar, pero antes de nada, Mónica Valle, ¿qué tal? Mónica, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, todo sigue igual, pero no, hay muchas cosas que cambian, así que vamos a analizarlo. Bueno, pues lo vamos a analizar enseguida con Paco Arnau, que es vicepresidente regional de Akamai, y con Fede Dios, que es director preventas de Akamai para España. Con ellos dos vamos a ver un poco cómo hemos dejado 2024 y cómo afrontamos 2025 desde el punto de vista de estrategias de defensa, de productos, de comunicaciones, de inteligencia artificial, en fin, de muchas cosas en las que ahora mismo las empresas, las instituciones, las personas, como digo, están trabajando. Pero antes, vamos a definir el escenario. Nosotros lo solemos hacer cada semana hablando de las noticias, que como siempre vienen calentitas. Bueno, pues de esto vamos a hablar enseguida, pero ojo, que se me olvidaba, Pablo. Tenemos ya en el horizonte de la agenda la RootedCon. Así es. 6, 7 y 8 de marzo. Totalmente, como siempre, jueves, viernes, sábado, con las ponencias más rompedoras, más técnicas, más cercanas al día a día, con los retos que tienen que afrontar las compañías y de la mano también de los fabricantes de seguridad, que seguro que van a estar allí apoyando al evento. Bueno, y estarán allí, estará Akamai, nos lo dicen, pero también podéis estar alguno de vosotros. ¿Por qué? Pues porque vuelve el tradicional sorteo RootedCon Cyber After Work, en el que los responsables de la iniciativa entrarán en este programa pues para plantearos un reto, una pregunta que debéis responder siempre muy sencilla, vinculada con la historia pasada, presente, o por qué no futura, de Rooted, y si la acertáis pues tendréis una de las entradas que, como digo, vamos a sortear en cada programa pues hasta que llegue la fecha. 5 entradas, 5 por día, nada menos. Madre mía, os vamos a llenar la Rooted con el programa. Oye, la Rooted y nosotros vamos siempre de la mano, entonces, oye, muchas gracias a ellos que hombre, claro que sí, claro que nos ayudan y mucho, y luego, como digo, estaremos con Arantxa Sanz, presidenta de Rooted, para que nos ayude pues a arrancar esta cuenta atrás, que, como digo, nos llevará el día 6, 7 y 8 de marzo a este encuentro de referencia. Venga, vamos con las noticias y enseguida con nuestros invitados, que ya están por aquí, dispuestos a contarnos cómo ven 2025. Bueno, noticias. United Health, lo publicáis, Mónica, en BitLife Media, ha confirmado la mayor brecha de datos de salud en Estados Unidos. Cerca de 190 millones de personas se han visto afectadas. Esto pues habla de las magnitudes, ¿no?, a las que nos enfrentamos y de los sectores, No es la primera vez que hablamos del sector salud. No estoy, nada equivocado si digo que United Health ha hecho sus deberes en ciberseguridad y aún así se producen estos incidentes. ¿Cómo se ha producido, Mónica? Efectivamente, esa es la clave. Fijaos que estamos hablando de un ciberataque que se produjo hace prácticamente un año, en febrero de 2024, pero hasta ahora pues se ha llevado a cabo y es
Juan, que efectivamente han sido 190 millones de personas, de ciudadanos estadounidenses, y esto hace que se convierta en la mayor brecha de datos relacionada con la salud en la historia del país, de Estados Unidos, y casi duplica la estimación inicial, porque en su momento dijeron que podrían ser alrededor de 100 millones de afectados, y por eso pues vemos que el incidente ha tenido una gravedad muy, muy alta, ¿no? La mayoría de los afectados es verdad que ya ha recibido notificaciones individuales, pero el impacto es muy grande, porque aunque hayan sido notificados y sepan esos usuarios que han sido víctimas o que sus datos pueden estar en algún foro en Internet, pues al final son datos sensibles de salud que han sido expuestos, y por eso resaltamos esta noticia. Pues además, como siempre, precisamente sector salud, datos sensibles y, oye, pues una cantidad de datos muy importante, como bien decías, Eduardo, seguro que han hecho su trabajo. Muchas veces hablamos de que, oye, hay que hacer ese trabajo, hay que estar con los mejores siempre de la mano para que te puedan ayudar a poder detectar cuando ocurre esto y poder encerrarlo cuanto antes. Y bueno, pues desafortunadamente, pues oye, datos importantes que se han filtrado, sobre todo financieros y identidad, pruebas, etcétera, datos médicos. Luego les voy a preguntar a nuestros amigos si esto, es decir, se puede evitar. Pues por lo que se ven, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Minimizar, recuperarse, gestionar estos incidentes, ¿no? Y por supuesto aprender de ellos. Como deben aprender los consejos de dirección. La pasada semana este programa estuvo en Cyber Icon, estuvimos con los especialistas de Deloitte viendo cuáles son un poco las previsiones que nos daban y esos escenarios, ¿no? Y entre otras cosas nos compartían que había llegado el momento de que el CISO estuviese mucho más presente en los consejos de dirección y en los consejos de administración, aunque todavía faltaba recorrido. Y es algo, Mónica, que ya va teniendo por lo menos un dato estadístico que así lo confirma, ¿no? Sí, de vez en cuando van saliendo a la luz informes, estudios que se van realizando acerca de la figura del CISO, que cada vez tiene más relevancia, y en este caso pues es un informe que resalta que este Chief Information Security Officer pues cada vez tiene ese papel más importante, más alto dentro de las empresas, pero al mismo tiempo los propios CISOs, dicen el 64% de los CISOs en este caso, señalan que tienen una falta de apoyo en la organización, que ellos también aseguran que puede contribuir directamente a que tengan lugar ciberataques o a que tengan lugar ciberataques con éxito, ¿no? Entonces, pues por un lado sí crece esa importancia de los CISOs, pero por otro lado ven que no tienen suficiente apoyo, porque el 94% de las organizaciones también, según este informe, reconoce que la función de los CISO efectivamente es fundamental, no solamente para mitigar riesgos de ciberseguridad, sino también para garantizar la continuidad del negocio. Así que ahí lo dejamos. No, yo por suerte, por desgracia, estoy cerca de bastantes CISOs en el día a día de trabajo, y ves muchas veces cómo, yo lo comparo con otros departamentos. Yo me imagino y veo muchas veces departamentos legales que dicen no, y esto no se puede firmar, y nadie se empecina en no, venga, pues vamos a intentarlo, que te han dicho que no, que en esas condiciones no se puede firmar y se tiene que cambiar. ¿Por qué cuando hay un desarrollo que alguien tiene mucha prisa de entregar, tiene que salir a cualquier precio sin haber hecho una auditoría, sin haber puesto las medidas adecuadas, sin haber hecho los test adecuados para ver si esto está en su sitio? Pues esto desafortunadamente es el día a día de un CISO, que sí, cada vez está más cerca del Consejo de Administración, cada vez se le tiene más en cuenta, pero el resto de compañeros de alrededor tienen mucha prisa por sus objetivos, y yo creo que hay determinadas figuras, ya te digo, financieros, legales, etcétera, a las que nadie les discute su decisión, y al de ciberseguridad todavía se les discute mucho su decisión. Bueno, pues yo creo que es algo que van a tener que tomárselo muy en serio dentro de esos consejos de administración, porque ya hemos hablado de que la regulación viene a señalarles directamente con respecto a la responsabilidad de los incidentes que se puedan producir y que afecte pues a la privacidad, a los datos, a las brechas de seguridad. Y es que al final las multas, o precisamente esa responsabilidad civil, es lo que al final incentiva. Una pequeña multa pero multa al fin y al cabo de $2 millones la que pues ha pagado, o por lo menos ha acordado pagar PayPal, una empresa de servicios financieros digitales, a propósito de una brecha de datos que fue en 2022, pasado 5 años, 3 años ya, pero bueno, ha llegado. También un poco supongo que
tendrá que agilizarse también esto. Más vale tarde que nunca, muchas veces, Eduardo. Pero bueno, sí. A ver, al final que vayan llegando multas y que vayan llegando sanciones es algo que hace que las empresas pongan un poco más el foco en estos áreas de la ciberseguridad. Es cierto que tenemos ya bastante regulación también con sanciones que marca cuál es la importancia, pero bueno, por destacar alguna de las vulnerabilidades críticas que tenían, la ausencia del MFA, tanto a veces hemos dicho, el segundo factor de autenticación, falta de controles de acceso, no existían cacha, limitaciones de intento de sesión, etcétera, y deficiencias en la forma de manejarla en la formación del personal. Es decir, los equipos también tienen que estar formados y formados adecuadamente para saber qué es lo que puede estar ocurriendo o cuál es la gravedad de los sucesos en la parte informática. Bueno, pues este es el escenario, entre otros. Nosotros vamos a terminar de completarlo con la ayuda de nuestros invitados. Hoy es protagonista Akamai. Con ellos vamos a ver cómo vislumbran el 2025 en materia de ciberseguridad. Venga. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Se sientan en esta mesa Paco Arnau, que es vicepresidente regional, y Fede Dios, que es director de preventas de Akamai. Ambos. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar aquí. Es un placer tenerte con nosotros y volver a ver a Fede. Fede, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Encantado también de estar aquí con vosotros otra vez. Bueno, habéis oído un poco el escenario de noticias, las cosas que han ido comentando Pablo y Mónica. No sé si es definitorio, en parte, ¿no?, de este 2025. ¿Cómo lo hemos empezado, Paco? Bueno, habéis contado lo que va a ser una realidad cada vez más clara, ¿no? Que las amenazas van a ser cada vez más numerosas, cada vez más sofisticadas. Esto es algo que ciertamente tampoco ha cambiado mucho con respecto al 2024. Lo que sí va a cambiar es el tipo de amenazas y nuevos actores que entran en juego, y luego pues supongo que hablaremos un poquito más de la inteligencia artificial y todo lo que nos trae desde el punto de vista de la ciberseguridad. Pablo. No, totalmente. Al final yo creo que la inteligencia artificial es otro de los retos a los que se tienen que afrontar tanto las organizaciones como los CISOs, como toda la parte de tecnología. Como bien dices, las amenazas siguen avanzando, siguen siendo persistentes. Esta mañana me desayunaba con uno de los informes de The Fear Report, que no sé si lo conocéis, es un sitio súper interesante que habla de brechas de seguridad, y va contando cómo simplemente pues con un clic en un exe se había ido desencadenando toda una serie de eventos, toda una serie de alertas o pequeñas señales que al final, oye, pues no se habían terminado de atajar, y por ahí por donde les desplegaron en 11 días un ransomware. Que yo creo que son de los retos que al final hay que ver, y muchos de estos puntos estaban también de las señales en la red, que yo creo que aquí vosotros tenéis mucho que decir, ¿verdad, Fede? Sí, bueno, yo creo que va a ser un año apasionante, personalmente, y creo que cargado de trabajo. Cargado de trabajo, por supuesto, y de nuevos desafíos, y muchos de ellos van a venir por la inteligencia artificial. Una de las cosas que nosotros estamos viendo cada vez más es cómo la inteligencia artificial se está utilizando de una manera que modifica la forma en que interactuamos con la tecnología. Es decir, hasta hace no mucho, bueno, ChatGPT irrumpió y fue una revolución, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo son herramientas que se comportan con nosotros como si fueran un servicio de asistencia al usuario. Por ejemplo, tú hoy tienes chatbots de todo tipo. La inteligencia artificial está modificando esos chatbots de manera tal que van a interactuar con nosotros de una manera mucho más personalizada. Ya no es solamente entrar en una herramienta y decir, quiero ver cuándo puedo sacar un billete de vuelo para ir a tal sitio, sino que nos va a sugerir, en función de nuestra agenda o de nuestra disponibilidad o de los destinos que ya hemos visitado, a dónde podemos ir. Esto supone un cambio en la forma en la que nos tenemos que defender radicalmente opuesto a lo que estábamos acostumbrados. No tiene nada que ver el escenario en el que interactuamos con la tecnología de esa manera cuando está en manos de un grupo de delincuentes. Lo hemos visto en algunos procesos electorales durante este 2024. Sabéis que ha sido uno de los años donde más personas han votado más de 4 millones de personas en todo el mundo. Pues la cantidad de actores sostenidos por inteligencia artificial, impersonados por inteligencia artificial, ha sido brutal, como nunca antes lo habíamos visto. Y la defensa, en muchos casos, tiene que venir por ese lado. Tenemos que empezar a pensar de esa manera y construir herramientas como las que desarrollamos nosotros, que sean capaces de identificar esos comportamientos no humanos. Mónica.
Desde luego, esa es una de las claves, Fede, y es que explicabas que interactúan con nosotros de una manera mucho más personalizada y por eso pueden personalizar. ¿Qué es? Comentando que ha habido hasta ahora sucesos mucho más personalizados o que hasta ahora no podíamos ni imaginar. ¿Qué creéis que podemos esperar en los próximos meses, teniendo en cuenta que el avance de la inteligencia artificial pues va a pasos agigantados? Venga, echadle imaginación con vuestra bola de cristal o incluso cosas que ya estáis viendo. Bueno, te puedo decir alguna que ya estamos viendo. Son este tipo de estafas, no sé si seguro que os pasa. ¿No os llaman a vosotros para pediros el currículum? ¿Te inventas en LinkedIn? Sí, ¿no? En LinkedIn, en WhatsApp. Sí, lo habéis visto, ¿no? Bueno, a mí me tienen frito. Yo tengo ya no sé cuántos teléfonos bloqueados en el móvil. Ya nos hemos enfrentado a alguna organización que, siguiendo el mismo estilo de estafa, no llama a una grabación. O sea, no es fácilmente identificable, sino que es una herramienta interactiva con herramientas de inteligencia artificial por detrás, que son las que responden y las que mantienen la conversación. Y parece que estás hablando con una persona. Ese es quizás uno de los elementos que podemos decir que ya hemos visto a día de hoy. Y lo que vemos que va a venir, es decir, el siguiente paso de eso es lo que comentaba al principio, que esas inteligencias artificiales no solo van a utilizar la información a la que tienen acceso, sino también la nuestra, porque está disponible de una manera u otra. Creo que esa va a ser el gran desafío al que nos vamos a enfrentar en breve. Yo creo que estamos a las puertas. Este es un poco lo que hacía referencia Paco a amenazas cada vez mayores, cada vez más complejas, pero nuevos agentes de amenazas. Es a lo que nos referimos, que se suman, pues eso, esos nuevos escenarios, no solo ya los grupos persistentes, aumento de los grupos de ciberdelincuencia, sino también la forma en la que van a utilizar estas amenazas. Bueno, al final utilizan la tecnología de la misma manera que utilizamos nosotros la tecnología. Se están aprovechando de todas las disrupciones tecnológicas que ha habido. El mundo de la inteligencia artificial, como bien venía diciendo Fede, es que quizás sea el mejor ejemplo. Es algo que nosotros usamos para defendernos, que nuestros clientes usan para defenderse y los cibercriminales utilizan para atacarnos. Y de verdad que estamos viendo cosas ya de una sofisticación que es casi imposible distinguir a un humano de una máquina o una inteligencia artificial, porque al final yo muchas veces no sé muy bien ni lo que es. He visto cosas que me resultan totalmente sorprendentes y debemos estar muy, muy, muy preparados. O sea, ya no se trata solo de salir a empatar el partido, ¿eh? Uh-huh. Esto son cosas que podéis ver vosotros en ataques de denegación de servicio que puedan hacer grupos como NoName o similares que traten de pasar desapercibidos a vuestros motores. Los de cualquier CDN. Bueno, lo que sí que hemos visto, y esto es un tipo de ataque bastante peculiar, son ataques muy grandes, muy ruidosos, que lo que hacen es que nuestras defensas se activen y en el mismo instante que nos están haciendo ese tipo de ataque muy ruidoso, hay un ataque silencioso, mucho más sofisticado, del que no nos estamos dando cuenta y al final acaban entrando. Uh-huh. Sí, y haciendo referencia a lo que comentabas de denegación de servicio impersonando comportamientos o usuarios, pues sí, efectivamente es uno de los casos que vemos habitualmente. Uno de nuestros mayores retos y en lo que trabajamos habitualmente es no solamente detectar detectar si es una persona o una botnet la que está accediendo a un servicio, sino también que la persona que accede es la persona correcta. Porque en muchos casos, el robo de datos que comentabas de los 100 millones de registros al principio del programa, para mí uno de los peligros más grandes no es que esa información se haya robado sin más, sino que luego cómo se vaya a utilizar a la hora de impersonar a alguien, ¿no? Entonces yo tengo acceso a credenciales válidas, legítimas, lo que pasa es que no soy yo la persona dueña de esas credenciales. Entonces ese trabajo de detectar comportamiento es uno de los elementos clave en este tipo de ataques. Mónica. Eso es interesantísimo y además es que desde vuestro punto de vista además tenéis yo creo que una posición privilegiada para ver todo esto, ¿no? Estabais hablando de ataques de denegación de servicio, ataques muy sofisticados, ¿no? Y también que es imposible a veces distinguir qué es lo real y lo que no. Y en este sentido, ¿qué es lo que puede hacer la tecnología por nosotros? ¿O qué estáis haciendo vosotros, que está haciendo también Akamai en este sentido? Porque una de las ventajas es que veis pues la gran mayoría del tráfico de Internet, ¿no? ¿Cómo puede ayudar esto a luchar contra este tipo de ataques? Bueno, mira, desde hace ya algunos años nosotros empezamos a hacer un cambio en la forma en que
analizamos y detectamos qué es lo que ocurre. Y ese cambio lo hemos ido trasladando a todas las herramientas, y te diría que a día de hoy es prácticamente el único válido, que es el análisis de comportamiento. En definitiva, la forma de luchar contra este tipo de amenazas es entendiendo qué es lo que pasa y haciendo un análisis de patrones de comportamiento de lo que vemos en Internet, ¿vale? No se puede hacer una defensa como se hacía años basada en firmas o basada en modelos estáticos, sino que hay que ir muchísimo más allá y entender cómo es el comportamiento natural tanto del tráfico como de las aplicaciones, y de esa manera detectar patrones fuera de lo normal. Te diría que a día de hoy es prácticamente la única manera de defenderse. Cualquiera que utilice firmas o algo estático, sí, se quitará una parte de tráfico malo, pero normalmente es tráfico automático de poco valor, que no es el que realmente hace daño. Ese es te diría que es el elemento fundamental. Oye, estamos hablando de inteligencia artificial, pero hay muchos otros escenarios. Es que tampoco quiero cerrar ya el capítulo de inteligencia artificial, ¿no? Porque yo creo que va a dar mucho más de sí. Vamos a tener que ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Pero no sé si hay, como decís vosotros, una protección efectiva para algo tan real, tan certero, ¿no? Patrones de comportamiento, es un poco como vosotros respondéis. ¿Dónde creéis que el siguiente paso que van a dar los ciberdelincuentes, y cuál es entonces vuestro siguiente paso? ¿Por dónde? A ver, aquí hay una cosa importantísima desde el punto de vista de Akamai, y es la cantidad de miles de millones de logs que nosotros analizamos todos los días. Eso sí que es cierto que nos da una visibilidad, pues como decía Mónica, muy única en Internet, muy privilegiada, en base a toda esa información que analizamos con nuestras herramientas de inteligencia artificial. Pues al final nos preparamos para intentar entender cuál va a ser el próximo paso del ciberdelincuente. Sí, mira, te pongo dos ejemplos muy, muy concretos. La forma en la que tú tecleas en el móvil una contraseña conlleva por lo menos 2 o 3 elementos que te identifican, sí. Que es lo que te tiembla el pulso, el ritmo al que golpeas y la presión con la que lo haces. Vale. Ese tipo de cosas los móviles son capaces de medirla. Nosotros utilizamos, entre todos estos millones de datos de información que recogemos, también introducimos ese tipo de elementos para identificar a las personas. ¿Se puede atacar y se pueden sortear ese tipo de contramedidas? Siempre hay una posibilidad de riesgo. Nosotros lo que hacemos es reducir esa posibilidad de riesgo al mínimo. Y la única manera de hacer eso es seguir dando esos pasos, introduciendo elementos que analicen mucho más allá de lo que está ocurriendo en la simple superficie de lo que se ve. Esa creo que es la clave. Mira, los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, no sé si habéis oído, o sea, sabéis lo que es LLM, ¿no? Large Language Model, pues se está poniendo de moda los SLM, Small Language Model, ¿no? Que son los que realmente van a proliferar mucho. Es decir, montar un chat GPT es muy caro. Hay pocas compañías que lo van a hacer. Montar SLMs lo vamos a hacer todos. Nosotros utilizamos inteligencia artificial para un montón de cosas, como decía Paco. Estos SLMs van a ser el siguiente elemento de superficie de ataque en el cual tenemos que prestar atención. ¿Cómo los va a afectar? O sea, ¿qué característica tiene el SLM versus el LLM para esa superficie de ataque? La diferencia es... Yo normalmente hago este símil, un APT versus un escaneo genérico. Es decir, el LLM al final, los ataques que se son de forma genérica, de intentar obtener muchísima información o buscar datos de una compañía que haya introducido en un prompt de una manera poco cuidadosa, por así decirlo. Los SLM son modelos de lenguaje muchísimo más de nicho, mucho más específicos, que tienen una base de datos que lo alimenta de un contenido muy concreto. Mira, te pongo otro ejemplo con nosotros mismos. Uno de los elementos que nosotros utilizamos en nuestras herramientas con inteligencia artificial para poder detectar esos patrones de comportamiento es, le pedimos a nuestra herramienta que imagine un posible ataque, ¿vale? Entonces, eso se hace con un SLM. Es decir, nosotros tenemos un pequeño modelo con una serie de datos muy concretos en una herramienta determinada. Y el SLM lo que hace es imaginar con los datos de nuestro cliente cómo se le podría atacar. Y sugiere, oye,
que estos datos que están aquí, si los obtengo de esta manera, los puedo usar de esta otra. Entonces, esos son los SLMs que vamos a ver mucho y que vamos a tener que focalizar la manera en que protegemos ligeramente diferente a como protegemos hoy LLMs. Mónica. Pues en este sentido y escuchándoos, claro, digamos que las estrategias que se pueden plantear, ¿no?, para las empresas, para que puedan proteger su negocio, para que puedan proteger también su continuidad o para protegerse de este tipo de estafas, sería un modelo que seguiríamos hablando de un modelo Zero Trust, ¿no?, de verificar constantemente la identidad antes de otorgar accesos autorizados o no autorizados a los recursos, ¿no? Como estabas explicando antes, por ejemplo, con la manera en la que se teclea la contraseña, pues es verificar y verificar. Es la única manera que tenemos ahora mismo para luchar contra este tipo de estafas. Sí, desde luego. Sí, básicamente sí, pero aquí hemos estado hablando durante mucho tiempo de la prevención del ataque, ¿no? De qué podemos hacer para evitar, qué podemos desarrollar para que este tipo de tecnologías. También habría que hablar de la mitigación de los ataques. ¿Qué sucede una vez han entrado, una vez nos han atacado? ¿Qué medidas podemos tomar para intentar cortar la vía de agua que nos puede producir, por ejemplo, un ataque de ransomware en nuestra organización cuando ya nos están robando esa información? Ahí Akamai también tiene una oferta muy, muy atractiva desde el punto de vista de la microsegmentación o segmentación de la red, que creemos que es algo fundamental. Cuando hablas de tendencias en ciberseguridad del año que viene, nosotros esto lo vemos de una manera clarísima. Sí. El hecho de ser capaces de ver qué es lo que ocurre en tu infraestructura es clave para detectar no solo posibles ataques, sino ataques que han ocurrido. Y la segmentación es fundamentalmente, no es el único mecanismo a día de hoy, pero es casi... Sí, es aislar el virus, de alguna forma, aislarte ante la posible... ¿Cómo hace Akamai para ayudar en esta parte de segmentación? Porque muchas veces la he oído, pero la he oído más en redes locales o similar. ¿Cómo hacéis vosotros para ayudar en esta parte? Bueno, la segmentación va bastante más allá de la red y se ha trasladado también al mundo cloud. Es decir, la segmentación no es solo segmentar infraestructura, ya sea lógica o física, ¿vale? Que es lo que quizás estamos más acostumbrados. El concepto de segmentación es dar un paso más allá desde el punto de vista de la aplicación y entender cuáles son los procesos de trabajo, dónde están los famosos workloads que tenemos en cloud, y segmentar a ese nivel, desde una parte de la infraestructura, que es quizás el acercamiento más tradicional, a segmentar una serie de procesos, una serie de funciones o una serie de flujos de información que tienen una entidad y entonces deben estar en un solo segmento. Entonces la segmentación, nuestra forma de plantearlo es no solo tener la capacidad de segmentar infraestructuras, sino segmentar también las aplicaciones dentro de sí mismas para poder aislar ese tipo de ataques. Estamos hablando al principio un poco de los dolores de cabeza de los CISOs, de cómo subían en el Consejo de Administración, al menos ya se les va haciendo caso, pero que yo creo que muchas veces pues se tienen que ganar ese respeto de que no les traten de bypassear por todas, de saltar por donde puedan. ¿Cómo puede Akamai ayudar a los CISOs en su día a día? Mira, hay un elemento que los CISOs sufren a diario, además del que decías tú, que creo que es el principal, que es el hecho de... Una vez escuché un símil muy interesante, y es que cuando la cosa va bien, ¿para qué te tengo? Salen a empatar el partido. Y cuando la cosa va mal, ¿para qué tengo si no lo has resuelto? Entonces, esa situación es la que vive un CISO prácticamente a diario. Y uno de los elementos que influye mucho en esa, además de la tecnología, que es lo que estamos hablando aquí, es toda la parte de compliance. Entonces, yo creo que nosotros como proveedores de servicios de ciberseguridad no podemos olvidar el compliance cuando pensamos en la tecnología. Tienen que ir de la mano. Y creo que eso es uno de los elementos fundamentales. No solo porque las regulaciones nos obligan, NIS 2, DORA, que están aquí, sino también porque ayudan a esa credibilidad. Es decir, el CISO no solamente pide algo porque cree que va a ser mejor o porque cree que va a poder defender mejor. También lo pide porque sigue una serie de regulaciones de cumplimiento
que son fundamentales para poder operar. Ese compliance en el mundo, comentabas tú la parte de los abogados, ¿no? De la parte del financiero, que eso no se discute, ¿no? Un abogado dice, no se puede firmar este contrato y punto, y ya está, nadie se va a discutir. Eso también ha venido porque es una actividad que tiene una tradición milenaria, donde se ha ido construyendo ese compliance, esas regulaciones, se le ha ido el lugar que deben ocupar. Yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales. Nosotros, te diría que el tema de compliance es prácticamente a la par que cualquier producto. Siempre hablamos de las dos cosas a la vez y cómo uno retroalimenta al otro. Además de la tecnología que tenemos, que es tecnología líder en todo este tipo de cosas, el compliance es otro elemento que nos tomamos muy en serio. Oye, decíais hace poco que tarde o temprano una empresa va a sufrir un incidente. Y apuntabais ya no a las grandes empresas que están en el foco, sino a las medianas y a las pequeñas, ¿no? Que tienen otra cultura de ciberseguridad. Estáis hablando aquí de compliance, estáis hablando de CISOs, pero ya en el terreno de medianas compañías que prevéis que van a sufrir sí o sí un incidente, es diferente, ¿no? ¿Cómo podemos un poco enfocar esas estrategias para simplificarles su adopción y también, bueno, pues hacer que no lo vean como lo que decíais ahora? Si una teniendo un CISO lo ve como un gasto, imaginaos una mediana, ¿no? Bueno, al final nosotros tenemos soluciones para cualquier sector, cualquier tamaño de empresa, y van un poco en función de un montón de criterios, pues como es la cantidad de tráfico que protejamos, la cantidad de dominios que protejamos. Bueno, pues un poco es una economía de escala, como cualquier otra solución informática. Sí, yo creo que hay una realidad, y es que efectivamente hay cierto tamaño de empresa que sufre mucho este tipo de situaciones y no tiene a lo mejor los recursos o los medios que puede tener una más grande. Entonces, nosotros lo abordamos de dos maneras. Una, que es la que ha dicho Paco, creo que es clave. O sea, como fabricantes no podemos tener un único foco y un único tipo de objetivo. Tenemos que tener una flexibilidad suficiente para poder ayudar a todo el mercado. Eso es lo primero. Y lo segundo es ayudar desde fuera de esas compañías también. Nosotros colaboramos con instituciones como Rutedcon, por ejemplo, y con vosotros para justamente brindar un entorno más seguro independientemente de quién nos contrate. Yo creo que lo hacemos la gran mayoría de fabricantes y creo que es un elemento fundamental para poder ayudar a ese tipo de compañías más pequeñas. Que los servicios que consumen, que son servicios que contratan para su día a día, nosotros también securicemos esos servicios, aunque no nos contrate el usuario final. Yo creo que ahí tenemos que trabajar entre todos para poder mitigar esa parte. Mónica. Esto desde luego que es fundamental, ¿no? Hay que pensar que todas las empresas pueden ser susceptibles de sufrir un ataque, que es lo que decimos siempre, ¿no? Y la colaboración, que también es clave. Estabais hablando, por ejemplo, de cumplimiento, de regulaciones. Se nos viene a todos a la cabeza la NIS 2, ¿no? Que puede afectar, como ya hemos comentado también, a pymes, dependiendo del sector, si es importante o esencial también. Y está cambiando muchas cosas. Y de hecho, Paco antes comentaba que la mitigación es clave, la recuperación también, teniendo en cuenta que todos podemos sufrir un incidente. Hay que pensar en esa respuesta a incidentes y esa recuperación, ¿no? ¿Cómo cambia con todo este panorama que hemos estado comentando, inteligencia artificial, ataques más sofisticados, cómo cambia esa estrategia de cara a la recuperación de los incidentes? Bueno, no sé si cambia mucho, pero hay un elemento que a mí siempre me gusta añadir cuando hablamos de todo este tipo de cosas, y es el factor humano. Es decir, hablamos siempre de la inteligencia artificial, de la tecnología, de las herramientas, pero hay un elemento más que para nosotros es fundamental. Akamai, uno de sus grandes capitales es el equipo humano que está en la compañía, además de Paco y de mí, claro. Pero es el ser humano, la persona que está utilizando esas herramientas para ayudar a otras personas. No te diría que cambia mucho, pero creo que ese es el elemento fundamental. Es decir, no podemos olvidar nunca que todo esto de lo que hablamos no tiene sentido si no hay un equipo de expertos que puede ayudar a los clientes en ese tipo de situaciones. Entonces, no solo la mitigación, cuando hay un incidente,
el cliente está desesperado, está en una situación de pánico. Tú imagínate que te roban todas tus credenciales, o que te dejan sin tus redes sociales, o que alguien tiene acceso a tu cuenta de correo electrónico. En esa situación, además de tener un montón de herramientas, yo creo que es fundamental tener un equipo de expertos que sepan ayudar, que sepan gestionar ese momento y que sean capaces de revertir la situación a un estado de operación sano y razonable. Uh-huh. No, la verdad es que al final yo creo que los equipos humanos muchas veces, y que los clientes no tienen ese apoyo, es lo que muchas veces les hace decantarse por una solución o por otra, ¿verdad, Paco? Totalmente de acuerdo. De hecho, quizá esa sea una de las áreas en la que Akamai está invirtiendo más en los últimos tiempos, en el capital humano. O sea, no solamente en formar profesionales en el mundo de la ciberseguridad, sino tener una formación específica del sector económico que está trabajando cada uno de esos profesionales. Desde el punto de vista de ciberseguridad es muchísimo más claro y muchísimo más clave. Esto que acaba de decir Paco es una tendencia que ya venimos escuchando en los últimos tiempos, que es un poco la visión de negocio de la ciberseguridad. Es decir, puede, por supuesto, implementarse una estrategia basada en herramientas, en aplicaciones específicas, pero si no somos conocedores de la idiosincrasia del negocio en el que está aplicando, pues no vamos a lograr esa efectividad a la hora de remontar o de gestionar un incidente, y también de definir la propia estrategia de seguridad previa, ¿no? Y la implicación que puede tener para el propio negocio. Probablemente sea muy diferente en función del sector económico, incluso el tiempo en el que sucede ese ataque. Y en ese sentido, ¿cuál es la figura de ese nuevo experto en ciberseguridad, la que estáis, por ejemplo, trabajando en Akamai? Diría yo, un experto aumentado, ¿no? Ahora que sabe de negocio, no solo de tecnología y ciberseguridad, ¿no? Bueno, es que creo que has dado en la clave, que sabe de negocio. O sea, yo creo que esa es la clave. Es un perfil más complejo. Sí, que sabe de negocio y que es capaz de gestionar las emociones. Porque en el mundo de la ciberseguridad, al igual que en cualquier otra... Esto rama, es nuevo, Fede, lo vamos a apuntar, porque ya le hemos ido dando muchas aptitudes y ahora emociones. Emociones también. Pero estoy de acuerdo contigo. Emociones también. Uno de los elementos fundamentales es gestionar una situación de crisis. Y una situación de crisis, sobre todo, es gestionar las emociones de quienes participan. Las herramientas las tenemos. Son líderes del mercado, sabemos que funcionan, sabemos cuál es el éxito. La clave está en añadir un equipo de personas que no solo sepan de esas tecnologías y de esas herramientas, sino del negocio y de lo que ocurre a ese equipo de personas que están sufriendo un ataque en ese momento. Tiene que ser capaz de gestionar eso. Alguien tiene que traer el elemento moderador, si quieres. Ponedme 2 ejemplos, sin nombres, de un incidente gestionado, como estás diciendo, con empatía, con visión de negocio, con importancia, con una estrategia definida previa, y uno que no tiene todo eso. Bueno, tengo uno relativamente reciente. Es del año pasado, evidentemente, no fue de lo que llevamos de enero, pero relativamente reciente. Atacaron a un cliente nuestro, algo que nosotros tecnológicamente no podíamos hacer nada porque no iba con nosotros. Les dejaron sin teléfono en sus infraestructuras. Teléfono, no te digo fijo porque son teléfonos IP, ¿no? A día de hoy, pero sin teléfono fijo. Y estaban completamente bloqueados porque nos esperaban algo así. Tú te esperas que te tumben la web, que te dejen sin pasarela de pago, que te revienten el stock. Les dejaron sin teléfono. Y dices, bueno, es una compañía que sobre todo vende en Internet. ¿Qué más da? Nadie va a llamar por teléfono. Ya, pero se quedaron sin poder hablar con el resto de sus oficinas, almacenes, proveedores, temas de logística, con toda su infraestructura de lo que sería el back office tradicional de cualquier compañía. No pudieron hablar más con ellos. Y nos llamaron a nosotros y nos dijeron, mira, nos ha pasado esto. Claro, nosotros no participamos de la telefonía. La persona que le cogió el teléfono, que es su contacto de seguridad para cuando hay un incidente, pues siempre hay una línea directa con una persona, le dijo, ¿y por qué no empezáis a utilizar vuestros móviles, que no son parte de la compañía? Y durante unos días trabajaron con los móviles personales de algunas personas que pusieron a disposición para poder establecer un método de comunicación diferente. Claro,
nadie se le había ocurrido así, porque estaban preocupados en resolver el problema. Entonces una persona que está un paso más atrás y que lo ve con otra perspectiva dice, bueno, empecemos a usar el móvil, que ese no os lo han atacado. Yo creo que confrontamos una nueva era en lo que es el planteamiento de estrategias de ciberseguridad, donde ya hay que ver absolutamente todo. Y además que eso no solo te va a proporcionar una respuesta mucho más eficaz, mucho más resiliente, mucho más empática, sino también mucho menos costosa. Estoy seguro. Sí. Que muchas veces planteamos grandes arcos de iglesia, grandes planes de recuperación, etcétera, y quizás con pasar al papel o pasar a papel y boli durante unas horas puedes tirar para adelante, o incluso servicios tan anticuados como el fax que algunos tienen. Exactamente. Bueno, hoy todo va a valer. Decía antes Fede una cosa, que van a interactuar contigo ya casi como si fuesen humanos las inteligencias artificiales, y de eso va nuestra breve ventana del Espacio Seguro Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, y sin ponernos excesivamente nerviosos y sin hacer excesivo caso a muchas cosas que se dicen en las redes sociales, es cierto que la clonación de voces, bueno, pues es algo pues que está en el escenario y que hay que tener, pues como con todo, clonación de identidades, clonación de voces, pues mucho cuidado. Yo creo que lo que más interesa en este sentido, Pablo, es aprender pues que hay que tener una actitud pues tanto razonable con respecto a lo que damos, ofrecemos. No vamos a ofrecer nuestra pupila para que alguien la registre, pues tampoco vamos a ofrecer nuestra voz. Sí y no, fíjate tú, ahí es complicado. A ver, esto es como todo, hay determinados perfiles y determinadas personas como CEOs, personas que tienen una cara pública, diríamos, de las organizaciones, que es muy complicado que su voz y su cara no estén en vídeos, no estén en audios, no estén en la radio. ¿Tú te imaginas trabajar en la radio sin que tu voz esté en la radio, Eduardo Castillo? Pues tú eres una víctima clara o un posible víctima clara de una clonación de voz. ¿Por qué? Porque hay muchos minutos de tu voz disponibles en Internet para que alguien, una inteligencia artificial, aprenda a poner un timbre parecido al tuyo, le pueda poner un texto y empiece a hablar. Estas cosas son amenazas que tenemos al día de hoy y son reales, sobre todo porque me estoy acordando de mi buen amigo Ramis, que alguna vez ha pasado por aquí, y su última aventura empresarial está haciendo humanos digitales. Esto es en el lado positivo, es decir, cogemos una imagen de una persona, la podemos hacer que se mueva, se gesticule, etcétera, y le podemos poner un discurso diferente. Ya no tiene que grabarlo, hacer 7 tomas, alguien que igual no está cómodo con la cámara. Pues ahí tienes un punto interesante. Pero en este caso estamos hablando más del lado negativo, es decir, de coger tu voz y que te llamen a alguien de tu familia y digan, oye, pásame rápido a esta cuenta bancaria X dinero porque lo necesitamos. No tengas capacidad de distinguir. Ahí nos han dicho muchas veces poner contraseñas. Mónica. Sí, lo que pasa es que, claro, no todos somos Edu Castillo, ¿verdad? La mayoría de las personas, pues no están tan expuestas. Me voy a empezar a callar ya, joder. Ya no tienes nada que hacer, no tienes remedio, pero nosotros tampoco, no te preocupes. El problema es, claro, todas las personas que no tienen una ventana pública o que no se dedican, ¿no?, a hacer vídeos de YouTube o a hablar en la radio, etcétera, ¿no? Pero es que fijaos, porque estabais hablando precisamente de este artículo de Panda tan interesante y explican que es que en realidad solamente con 3 segundos, una muestra de audio de 3 segundos ya puede permitir a la tecnología, o en este caso a los ciberdelincuentes, clonar la voz. Entonces, con una frase como hola, ¿qué tal estás?, y un poquito más, pues ya sería suficiente para preparar una estafa de clonación de voz. Y de hecho, ya no es ni una persona ni dos de mi entorno que me han dicho, oye, mira, yo ya no quiero enviar mensajes de audio por redes sociales o por aplicaciones de mensajería, etcétera. Y yo lo entiendo, porque realmente, como decimos siempre, cualquiera de nosotros, cualquier usuario, no necesita ser el CEO de una gran compañía, puede ser víctima de un ataque de clonación de voz. Entonces, bueno, podemos o ser muy cautos a la hora de usar la tecnología o ser muy cautos a la hora de estar atentos de posibles estafas, ¿no? Como hemos dicho siempre, si algo es demasiado bueno para ser verdad, o si nos están llamando de algo que parece ser del banco o que parece ser un familiar, pues que verifiquemos y que usemos la tecnología un poco más tranquilos también.
Bueno, pues este es nuestro espacio seguro Panda. Vamos a salir de él, pero estoy seguro de que nuestros amigos de Akamai seguro que tienen algo que decir con esto. Bueno, ¿qué os parece, Fede, Paco, lo de las voces? A mí, por un lado me preocupa y por otro lado me parece una tecnología súper interesante. Comparto la preocupación. Es cierto que hoy se puede clonar cualquier voz y además suena muy real. Y es verdad el detalle, lo que comentaba Mónica, ¿no? Que decía, hay muchas horas, Edu, tuyas, ¿no? En grabadas. Y ahora tuyas. Y ahora mías también. Si lo sé, no vengo, Pero luego estas llamadas, como comentábamos, la de los currículums, hay muchas llamadas que atendemos el teléfono, cogemos la llamada, decimos sí, hola, ¿quién es? Y nos están grabando la voz también. Entonces es un tema delicado, hay que tener cuidado, no hay que tener miedo de la tecnología porque evidentemente nos ayuda y nos hace la vida más fácil, pero hay que ir siempre con prudencia. Bueno, con prudencia, con conocimiento y con herramientas. Vamos a dar nosotros herramientas, por lo menos las que pueden utilizar el próximo 6, 7 y 8 de marzo en RootedCon. Venga. Ahora sí, Arantxa Sanz es presidenta de Rooted. Arantxa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿No nos escucha Arantxa? Bueno, problemas tecnológicos. Hoy no nos está acompañando. Nada, o sea, ahora vamos a ver. Sí, Arantxa, ¿estás ahí? Sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Arantxa? Muy buenas tardes. Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás? Oye, que ya está la Rooted aquí en la agenda. Está bloqueada para muchas agendas, 6, 7 y 8. Bueno, avánzanos un poco. ¿Qué vamos a poder ver este año en la Rooted? Pues bueno, un año más seguimos confiando en Kinépolis como ubicación. Pues bueno, pues nos ofrece muchas facilidades para realizar, pues eso, pues por ejemplo este año hemos ampliado a 7 salas y bueno, tenemos otras tantísimas salas que esperamos que año a año vayamos avanzando hasta que, vamos, cubramos el Kinépolis entero. Eso estoy seguro que lo vais a llenar. Oye, nuestros amigos que hoy nos acompañan de Akamai nos dicen que este año es el año de la inteligencia artificial, pero bueno, no hay que desentenderse del mundo cloud, donde están ahora mismo todas las compañías, y luego, por supuesto, sofisticación en los escenarios donde se van a desarrollar esos posibles incidentes, el papel de los CISOs, mirada de negocio. ¿Estáis de acuerdo en que esos son los grandes temas que van a sobrevolar? Entiendo también la Rooted, ¿no? Sí, efectivamente. La IA al final, pues bueno, pues es lo que está apretando en todas partes, pero bueno, un año más continuaremos con nuestros colaboradores de otros años y en este caso, en 2025, vamos a ampliar como he dicho, son 7 salas lo que tenemos, pero cada día pues tendremos diversos tracks, como va a ser este año sintomático, también tendremos uno de respuesta a incidentes, de divulgadores, porque al final también algo muy, muy al día pues son las redes sociales, pero bueno, nos gusta pues por al final el adjetivo influencer es como muy muy genérico, ¿no? Cualquiera, pues al final te comparte una información. Cualquiera se autocalifica influencer, ¿no? Es cierto. Sí, pero al final, por ejemplo, para mí una persona, un divulgadora, pues bueno, al final como que implica, pues sé de lo que hablo, ¿no? No es te estoy contando la noticia que me he encontrado por ahí y suelto lo que me fluye. Oye, pues nosotros queremos participar, como siempre, de todos esos escenarios interesantísimos que vais a desarrollar en Kinépolis, y lo queremos hacer, bueno, pues facilitando que la gente pueda ir a través de este programa y, por supuesto, con la generosidad de Rooted. Pablo, ¿y qué hacemos? Pues como siempre, sortear entradas, Eduardo, que para eso la Rooted siempre son muy buenos amigos y muy generosos en la parte de dejarnos entradas y que nuestros oyentes puedan contestar a una pregunta que hace la gente de Rooted. Y que va a formular en este caso Arantxa, y que tienen que responder continuo a la dirección de correo electrónico afterwork@capitalradio.es. Repetimos, afterwork@capitalradio.es. Y la pregunta, Arantxa, entiendo que es sencilla, es la primera, ¿no? Pues la pregunta es sencilla, bueno, yo creo que sí. Es decir el año
en el que yo hice la keynote, en el que Román consiguió que yo hiciera la keynote, porque bueno, pues yo siempre me gusta estar así como un poco en la sombra de cara a dentro de la sala, ¿no? Que siempre estoy por fuera con asistentes, patrocinadores y con un poco más el tema de organización. Bueno, pues ahí está la pregunta. A ver, Arantxa, el año en el que ella hizo la keynote, aquí que sepáis que ya han levantado la mano, pero tenéis que escribir afterwork@capitalradio.es. Si sabéis el año en el que Arantxa Sanz hizo la keynote de esa Router, nos lo escribís al correo electrónico. Las 5 primeras y que sean acertadas, por supuesto que tendrán esas entradas a través de código que les haremos llegar al programa. Arantxa, que seguiremos hablando, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Aquí se lo saben 3, hay que ponerlo un poco más difícil la próxima vez, Hombre, como habéis dicho, era la primera, había que ir con calma. Veremos viendo las siguientes semanas. Gracias, a vosotros, adiós. Bueno, pues ahí está la posibilidad de que podáis asistir a esta Router con cortesía, por supuesto, de sus organizadores y a través de este programa, respondiendo a esa pregunta que ya se sabe aquí, la mitad de los que están presentes. Afterwork@capitalradio.es. Nosotros lo que vamos a hacer es despedirnos, dándole las gracias, por supuesto, a nuestros amigos de Akamai que hoy han pasado por este programa, a Paco Arnau y a Federico Dios, que nos haya un poco situado en este nuevo escenario que yo creo que es muy interesante, que viene a confirmar, ¿no?, las líneas maestras, ¿no?, en la que las empresas deben tener esa visión. Negocio, inteligencia artificial, resiliencia, un nuevo escenario que se suma ya a los que hemos visto en los últimos años, Paco, pero que bueno, que nos exige deberes. Bueno, los deberes son básicamente esperar lo peor para estar preparados, ciertamente. Fede. Y que nos llamen. Sobre todo eso. Es otro deber de las empresas, sí, sí. Antes de que pase lo malo. Antes de que pase lo malo, exactamente. No llames con posterioridad, porque a pesar de que haya empatía y un trabajo de emociones, es más difícil trabajar de antes. Desde luego. Sí, hay que estar preparados. Gracias a ambos, Paco y Fede. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Y por supuesto a Mónica y a Pablo. Pablo, Mónica, que nos vemos la próxima semana. El lunes que viene nos estamos aquí. Fantástico. Hasta el próximo día. Nos veremos aquí en el Cyber After Work de Capital Radio. Recuerdo que mañana martes a las 11:30 de la mañana tenemos nuevo repaso a Cyber Icon de Deloitte. Mañana lo veréis. Hasta entonces, cuidaros.